Bienvenidos a una nueva tarde de microscopía electrónica en el workshop online de capacidades tecnológicas e investigaciones en microscopía electrónica que organizamos desde el Centro Integral de Microscopía Electrónica con apoyo de la organización, la Asociación de Becarios Marie Curie en Argentina, la Sociedad de Argentina de Microscopía y también la Asociación de Universidades y Ciencias de Europa. Bueno, buenas tardes Hernán, buenas tardes Alex, que me acompañan en el cine, y hoy tenemos muchos invitados participando del taller, todos los participantes, 17 personas, y las oradores Ana de Paul, Alicia Guay y Sebastián Paul. ¿Guay dice bien? Boix. Bueno. Alicia Boy. Bueno, en el primer turno vamos a tener la participación de Alicia y de Sebastián, que son de Santa Fe. Nos van a contar sobre el laboratorio de microscopía y la caracterización de nanomateriales que hacen con las técnicas específicas. Son de la Universidad Nacional del Litoral, así que bienvenidos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y en el segundo turno la tendremos a Ana de Paul, del equipo del Centro de Microscopía de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Córdoba, que ya ha tenido varias participaciones en el taller y que les sigo agradeciendo su gran ímpetu y acompañamiento a lo que estamos haciendo. Así que bueno, Hernán, no sé, algo me olvido, ¿cómo vamos a trabajar? Bien, primero no sé si soy yo o hay un problema de sonido con, digamos, de tu audio, Virginia, que por ahí se va, no sé si el resto lo escucha bien o escucha que se baja y de pronto sube. Sí, se baja. Sí, bueno, debe ser la conexión, pero bueno, yo hoy no hablo mucho. Bien. No es que no sabía si era yo nada más o qué era. Bien, bueno, como todas las charlas las venimos haciendo, van a hablar 30, 40 minutos y después vamos a tener un tiempo para responder las preguntas, ya sea por el chat de Zoom o también por Facebook, pueden hacer las preguntas. Habrá un tiempito de 10-15 minutos hasta la siguiente charla, y de igual forma para la siguiente charla, de la misma manera, digamos 30-40 minutos, y de ahí tiempo para responder las preguntas. Bueno, las hacemos por el chat, las preguntas, y también las leemos de Facebook. Así que bueno, adelante Alicia, Sebastián, no les comemos más tiempo. Gracias. ¿Se ve la presentación? Ahora no te estamos viendo a vos. Un momentito entonces. Sí. Ahí quiere arrancar. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Es un gusto haber recibido esta invitación para mostrar un poco lo que hacemos en el laboratorio de microscopía del CT Santa Fe. En la primera parte les voy a contar un poco de la historia y luego Sebastián va a contar brevemente también algunos ejemplos de los trabajos realizados recientemente. El laboratorio se llama Laboratorio de Microscopía en CCT CONICET Santa Fe. CCT CONICET tiene unos 20 institutos de investigación integrados de doble dependencia con distintas universidades de la región, la Universidad Nacional del Litoral, la Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Fe, la Universidad Nacional de Entre Ríos y la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Estamos ubicados en la ciudad de Santa Fe y estamos, a través del puente colgante podemos llegar a Paraná, ciudad capital de la provincia de Entre Ríos, y además, acá están todos los institutos asociados, son 20 institutos asociados de doble dependencia,
que pertenecen actualmente al CCT Santa Fe. Yo particularmente pertenezco a INCAPE, que es el Instituto de Catálisis y Petroleoquímica. El predio, denominado Dr. Alberto Casano, se encuentra en esta región. Es un lugar que concentra muchos institutos de investigación y está también al lado lo que sería la ciudad universitaria, donde hay muchas facultades que dependen de la Universidad Nacional del Litoral. Esto que ven grande acá es la Laguna Setúbal y estamos unidos a la ciudad de Santa Fe a través del puente, un puente nuevo, pero del tradicional puente colgante que muchos han conocido en la ciudad. Un poco de la historia de este laboratorio de microscopía que data desde 1980, cuando se incorporó el primer microscopio, que fue un microscopio electrónico de barrido, un SEM, Geol. Luego se le incorporó el microanálisis por EDS. Se tuvo que esperar muchos años para poder encontrar o comprar un microscopio nuevo, de nueva generación. En el 2014 se incorporó microscopía confocal, espectral, a través de este microscopio, un Leica modelo TCS-SP8. Y de lo que nos vamos a centrar más en la charla de hoy fue la adquisición de un microscopio de transmisión de alta resolución, un TEM Geol 2100 Plus, y que luego se pudo mejorar, ya les voy a contar a través de qué subsidios, se pudo mejorar incorporando el microanálisis por EDS. Un poco de la historia para que tengan en cuenta que esta adquisición posiblemente sea algo diferente de las otras adquisiciones de equipamiento que se hacen a nivel nacional. Este fue un financiamiento del gobierno de la provincia de Santa Fe a través del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, que en su momento decidió destinar fondos y generar programas para adquirir equipamientos de alta complejidad. La idea de estos proyectos era no solamente de apoyo a la actividad científica, sino también una fuerte transferencia de la tecnología al sistema socioproductivo de la provincia de Santa Fe. Bueno, esta iniciativa, la primera convocatoria en realidad fue 2014 y la segunda convocatoria para grandes instrumentos fue 2015 y en 2016, entre 2015 y 2016, todos conocemos, hubo un problema de evaluación. Los proyectos en principio eran subsidiados en pesos, el equivalente en pesos. A pesar de que el proyecto había sido aprobado, tuvo que ser una decisión de la provincia de Santa Fe de mantener los subsidios que habían sido aprobados y cubrir el monto en pesos que significaba a la hora de pagar el instrumento luego de la devaluación. También fue política el cambio, solamente hubo 2 convocatorias de grandes instrumentos y la tercera convocatoria, que fue en 2016, fue 2017 solamente para mejoras de equipamiento. Bueno, el proyecto estaba basado en 3 partes, digamos, la parte de transferencia al sistema socioproductivo, la parte que tiene que ver con la gestión y la parte de científica, digamos.
de vinculación con los distintos institutos de investigación. Entonces, al momento de presentar el proyecto, se formó un consorcio por distintos institutos que estaban muy vinculados a la caracterización de distintos materiales, material biológico y materiales inorgánicos. Entonces conformaron ese consorcio de apoyo en este proyecto, estos institutos, el Instituto de Catálisis, el Instituto de Física, INGAR, INTEC, INALI y también ICIBET. Digo las siglas porque decir el título completo es demasiado largo. Entonces, ese proyecto para el plan de fortalecimiento que se proponía estaba constituido por 23 unidades o grupos de investigación con el apoyo y la utilización en su momento, en el momento de la convocatoria, de 53 proyectos que se encontraban en vigencia. Por otro lado, el plan de servicios y transferencia, que era la otra parte que requería el proyecto, contó con el apoyo de alrededor de 20, 25 empresas regionales. Bueno, ¿qué cosas más tuvimos que hacer para poder instalar el equipo adjudicado? Una parte muy importante para la cual tuvo que destinarse dinero por parte del CCT y con apoyo de los institutos fue la adecuación, que era algo muy importante para poder instalar un instrumento que pueda operar en alta resolución, las cuestiones edilicias, las cuestiones de vibraciones, etcétera, etcétera, fue un punto clave que hubo que tener en cuenta. Entonces, la otra parte también significativa fue el diseño de la sala de servicios auxiliares, que está adosada al microscopio, que no tenía que producir interferencia en la sala de medida. Con lo cual, después de muchos esfuerzos por parte de muchos institutos, de la UAT, etcétera, etcétera, se logró que entre fin de 2017 y principio de 2018 se lograra instalar y poner a punto el microscopio. Después también durante 2018 se incorporaron los servicios de este microscopio al Sistema Nacional de Microscopía y se creó un comité de seguimiento científico para ver las posibilidades y ampliar las posibilidades de aplicación de dicho microscopio. Quiero mencionar que es en la región el primer microscopio para materiales de alta resolución que se instaló en este momento. A su vez, también cabe mencionar que en la misma convocatoria un microscopio similar fue adjudicado e instalado en Rosario, en el CCT de Rosario, para la gente que trabaja con materiales, que en su momento dirigía o dirige actualmente Iris Álvarez. Son dos microscopios similares que fueron instalados prácticamente en el mismo momento. Bueno, luego, como les mencioné, con un subsidio que se presentó en 2018, creo, fue adjudicado o fue mejorado porque el dinero no alcanzaba para todos los módulos que requería el microscopio para su aplicación. Fue incorporado a través de otro subsidio que la convocatoria fue para mejora del equipamiento existente. Así entonces, en 2019, finalmente se pudo completar en cierta medida las capacidades de dicho microscopio. Bueno, como les mencioné, hay dentro del equipo de trabajo hay distintos roles.
tenemos el comité de seguimiento que se llama, que está conformado por investigadores, representantes de los distintos institutos que formaron parte del consorcio original. Esto es para poder diversificar la aplicación de la técnica en distintas áreas de investigación. Así entonces somos 6 investigadores. También el sistema, el microscopio, está dentro de lo que se denomina el servicio centralizado de grandes instrumentos, que el CCGRIM, digamos, funciona dentro del CCT Santa Fe, y es quien tiene toda la administración del uso de este y de otros instrumentos que están incorporados en el servicio. La licenciada Diana Peduli es la directora de este servicio, y además contamos con la operación especializada sobre el instrumento del ingeniero Fabio Fontana Rosa, quien ha trabajado en distintos microscopios, conoce del manejo y de la aplicación no solo actualmente del TEM, sino también del confocal y especialmente del SEM, sobre el que ha trabajado durante tantos años. Bueno, también tenemos a la licenciada Victoria Bernasconi, quien se está preparando o está entrenándose, digamos, para la preparación de muestras de distinta naturaleza. En especial estamos tratando de ver el tema de muestras biológicas, y por suerte hemos podido hacer el concurso para la incorporación de un nuevo profesional de apoyo para que sea y se especialice en particular en esta microscopía de transmisión. Tenemos además y contamos con el soporte técnico de mantenimiento de electrónica, Héctor Ortiz y Juan Ciani, que es de gran apoyo en todo lo necesario para poder tener el microscopio funcionando, es fundamental. Tenemos la gente que hace el soporte del software, de los servidores, etcétera, etcétera, Darío Joseph. Ahora les voy a mostrar un poco el laboratorio de microscopía de barrido, o sea, el SEM, que funcionó, por suerte, durante muchísimos años, con excelentes imágenes que ustedes pueden ver acá a la derecha. El microscopio fue instalado en el año 80 y cumplió servicios hasta el 2016-2017. Luego empezó a tener dificultades en el sistema de vacío, y lamentablemente todavía no es posible sortear esa falla porque tiene ese desperfecto, entre otros más, digamos. Un microscopio que dio un servicio a toda la comunidad impresionante. Los trabajos logrados a través de él fueron muy buenos, muchísimo trabajo a través de este SEM. Para sustituir este SEM, se participó en un proyecto, una convocatoria de proyecto PME 2015. El proyecto fue adjudicado. Ahí se propuso comprar un microscopio de barrido, electrónico de barrido, con cañón por emisión de campo, un FSEM, con grandes prestaciones, entre ellos tenía incorporado un FID. Pero bueno, los avatares de nuestra economía
hicieron que haya que, bueno, las sucesivas de evaluación de los proyectos son subsidiados en pesos y a la hora de disponer del dinero no fue posible. Bueno, así que por el momento, en la última situación, CONICET pidió que se reajuste el presupuesto, para cual tuvieron que sacarse, empezando por el FIT y después siguiendo por accesorios que se habían solicitado para poder fortalecer el laboratorio de preparación de muestras, tanto para TEM como para SEM. Pero bueno, por el momento CONICET, quien sería la contraparte, desestimó este proyecto y bueno, veremos cómo podemos seguir en esta parte. Y es una pena. Bueno, a continuación también tenemos el Confocal, relativamente nuevo, tiene bastantes prestaciones y bueno, funciona dando servicios a la comunidad y al sistema de investigación. Finalmente, acá les muestro cómo está instalado este nuevo microscopio de transmisión, el TEM. Esta es la sala de medida y hacia el lado izquierdo se encuentra toda la sala de servicios auxiliares. Bueno, esta imagen tiene que ver ya cuando el microscopio tiene incorporado el sistema de microanálisis EDS. Acá están, para los que les interesa, algunas de las características más importantes. Bueno, el emisor es de hexaboruro de lantano. El voltaje de aceleración en este modelo puede ser variado desde 60 hasta 200 kilovolts. Esto es lo que permite o permitiría poder trabajar con muestras, también muestras biológicas, además de materiales. Acá fue una decisión importante elegir la lente objetiva para poder obtener datos con alta resolución. Fue en cierta medida una solución de compromiso, digamos, irnos al extremo de la pieza polar que se podía elegir para estos instrumentos y lograr así una resolución punto a punto de 0.19 nanómetros. Creo que esta es una de las características más significativas de este microscopio, que nos permite trabajar en ciencia de los materiales en el área fundamentalmente de la nanotecnología. Bueno, después los otros detalles, la cámara digital. Ustedes saben que cada vez que uno hace un presupuesto se tiene que sacrificar o mejorar algunas cosas, depende de lo que quieran, ¿no es cierto? También tenemos, bueno, todas las posibilidades del STEM, campo claro, campo oscuro, y también recientemente incorporado, lo cual es de muchísima utilidad, el sistema de microanálisis, EDS. Bueno, la sala de preparación de las muestras, contamos con un equipo de corte de baja velocidad, es patterning de oro, grafitado por evaporación en vacío, ultrasonido para la dispersión de muestras en polvo o para la limpieza y lupa con luz. Nuestra pretensión en su momento era equipar mucho más nuestro laboratorio con el proyecto presentado en la parte de SEM recientemente, ¿no? El PME. Pero bueno, quizás tenga que esperar un tiempito más para la mejora de la parte que tiene que ver con el laboratorio de preparación. Por su parte también nos hemos dedicado a dar cursos de capacitación a distintos sectores del CCT Santa Fe.
un primer curso que fue muy importante y significativo, bueno, además de, perdón, en orden cronológico, el doctor Collins tiene relaciones con la parte de microscopía de la Universidad de Cádiz, y bueno, ha hecho muchas estancias con ellos, con el grupo de ellos de trabajo, son especialistas en microscopía y disponen de una inmensidad de microscopios que nunca podremos comparar con nuestro sistema, pero ellos son muy generosos y trabajando con ellos es posible aprender mucho. También Fabio Fontana Rosa hizo en el IFIR, en el Instituto de Física de Rosario, donde, como les mencioné, hay un microscopio equivalente, entonces ha hecho estancias para adquirir perfeccionamiento con este grupo de trabajo. Un curso que fue fundamental en su momento fue la visita del doctor Juan Carlos Hernández, que es justamente uno de los profesores de la Universidad de Cádiz, que es experto en microscopía, un gran docente, que dio un curso intensivo en la ciudad de Santa Fe y al que asistieron jóvenes investigadores de CONICET y también estudiantes de doctorados y maestría. Creo que en cuanto a la capacitación para los estudiantes de la región fue fundamental este curso para que vieran todas las posibilidades que ofrecía la microscopía en general y en particular este microscopio. Después hicimos unas jornadas en 2018 para presentar el microscopio y las posibilidades al sector regional socioproductivo, que muchas veces está muy alejado del sistema científico, entonces hay que acercar y ofrecer las posibilidades de lo que es posible hacer. Y para ello invitamos a Iris Álvarez, que es del IFIR, al doctor Víctor Casco, que es del instituto también que pertenece al CCT Santa Fe actualmente, que tiene que ver con el área de biología, y a su vez estuvo presente y dio su visión particular el experto de Yeol, Rafael Leal, quien siempre nos ha colaborado en el asesoramiento de las distintas partes durante todo el proceso de licitación y adjudicación para, bueno, encontrar la mejor manera de comprar con el monto disponible la mejor opción de microscopio. Un curso también muy interesante fue el curso que se hizo el año pasado. En Santa Fe se realizó el Congreso Argentino de Catálisis. El Instituto de Catálisis tiene muchos investigadores, muchos becarios también, y entonces aprovechamos esa ocasión para realizar la Escuela de Catálisis, específicamente en el tema de microscopía electrónica. Entonces, para esa ocasión hicimos un curso intensivo de 2 jornadas y invitamos como docentes a Silvia Montoro y José Fernández. Ellos se dedicaron a la parte de microscopía electrónica de barrido, con práctica incluida en el laboratorio de José Fernández, que es el Instituto de Química, que funciona en la facultad, la mayor parte diría yo, en la Facultad de Ingeniería Química de Santa Fe. Ahí cuenta con un microscopio de transmisión de banco. Y también contamos con la participación del doctor Alberto Caneiro y la doctora Alejandra Floridia. Ellos trabajan en ITEC, tienen un microscopio realmente muy potente, y bueno, hemos estrechado las relaciones para el apoyo por parte de ellos. En este último curso
asistieron más de 50 o casi 50 estudiantes de las distintas regiones del país, ya que se contó con el apoyo de becas de SACAT y también con subsidios del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Santa Fe, que hicieron posible que becarios de distintos puntos del país pudieran participar de esta escuela. Bueno, por otra parte, también hay investigadores jóvenes que fueron a Cádiz a través de subsidios que ofrece España, particularmente la Comunidad de Andalucía, y investigadoras jóvenes de nuestros dos institutos, tanto de INCAPE como de INTEC, fueron a hacer la escuela que se llama TEM-UCA, por Universidad de Cádiz, que es un curso de perfeccionamiento intensivo en microscopía que se hace anualmente en Cádiz. Lamentablemente este año, por supuesto, por el tema de la pandemia, fue suspendido, pero está previsto reanudarlo el próximo año. Bueno, teníamos otras ideas para hacer sobre 2020 que por supuesto tendrán que ser postergadas para 2021 y ojalá así sea, digamos. Ahora Sebastián les va a presentar algunas de las posibilidades o de las medidas que hemos hecho en este corto tiempo en el microscopio. Yo voy a entonces, si te parece, Hernán, dejar de compartir la pantalla. Perfecto, Alicia. Sí, sí. Así ya puede compartir. Muchas gracias y cualquier duda la pueden pasar por el chat. Estoy a su disposición para cualquier pregunta. Muchas gracias a todos por escucharme. Gracias, Alicia. Hola, buenas tardes. Bueno, me toca presentar esta segunda parte de la charla. Yo voy a tener la cámara por las dudas que corte un poquito el ancho de banda. Bueno, Alicia hizo un recuento de lo que hemos hecho en este poquito tiempo. Como ustedes se darán cuenta, nuestro laboratorio de microscopía electrónica de TEM, de transmisión, tiene apenas 2 años prácticamente. Bueno, y este año, como ustedes imaginarán, la cantidad de muestras y de estudios que se han hecho en el microscopio ha sido bastante baja. Así que yo diría que, en definitiva, prácticamente con 1 año y medio de funcionamiento nos queda bastante largo. Pero a pesar de eso, algunas cosas hemos empezado a hacer, y en Santa Fe no teníamos una escuela, digamos, no teníamos una historia en microscopía de transmisión y sobre todo de alta resolución, así que a partir de colaboraciones, como ha estado mostrando Alicia, y de formación del personal técnico y de los investigadores, y de los becarios, por supuesto, que desarrollan su tesis, hemos estado tratando de ahondar en nuestras habilidades, y les quiero mostrar a continuación unos poquitos ejemplos que espero ilustren lo que somos capaces de hacer en el microscopio del CCT Santa Fe, y bueno, y los anime sobre todo a posibles usuarios a que se contacten con nosotros y veamos qué estudios se pueden hacer y hasta dónde se puede llegar con un microscopio de alta resolución. Bueno, el primer ejemplo está tomado de un estudio muy reciente, justamente en el contexto de la pandemia, de COVID, y a partir de los proyectos que salieron hace unos meses de COVID. Hay un proyecto COVID acá en la Universidad del Litoral, donde se están investigando la posibilidad de utilizar nanopartículas metálicas, en particular de plata, con actividad antiviral, para distintas aplicaciones, sobre todo para recubrimientos de superficies y textiles y demás.
Y bueno, una de los objetivos de esta investigación que están haciendo en la universidad es tratar de modificar nanopartículas de plata, que ellos son capaces de sintetizar en tipo coloides, soluciones coloidales de plata, y a su vez funcionalizarlas con modificadores que generen una mayor actividad antiviral. Entonces, bueno, en este caso en particular, lo que ellos hicieron fue modificar con unos compuestos que tienen tungsteno. Entonces lo que tratamos de ver en este estudio fue, bueno, primero caracterizar los tamaños y distribuciones de tamaños de las nanopartículas de plata, hacer un estudio nanoestructural para ver cómo era su composición. Y bueno, como ustedes verán acá, esta es una imagen de alta resolución en campo claro, una imagen más panorámica donde se ven las particulitas, bueno, en el film de carbono de la grilla, y una imagen similar de la misma muestra, pero en campo oscuro, donde podemos tener por supuesto, un muy buen contraste entre la plata y el film de carbón. Por lo tanto, bueno, uno puede hacer un conteo de la distribución de tamaños de partícula que sea estadísticamente significativo. Una de las preguntas que tenían las personas que están involucradas en este proyecto era si realmente se había logrado una intimidad entre este modificador que tiene un centro de tungsteno y las nanopartículas de plata, si se habían logrado funcionalizar, digamos, esas nanopartículas. Entonces, lo que realizamos fue un estudio de composición. Acá les muestro una imagen representativa. O sea, está la imagen en campo oscuro, y en el rectángulo que se ve acá están tomadas espectros de rayos X, de energía dispersiva, para identificar la presencia de tungsteno y plata, como se ve acá en los puntos. Esto sería como lo que comúnmente llamamos un mapeo químico, ¿no? Entonces, bueno, este resultado muestra claramente que hay una preponderancia de átomos que forman parte de este modificador que tiene tungsteno, simultáneamente con las nanopartículas de plata. ¿Sí? Esto, por supuesto, está hecho sobre esta partícula individual, o estas dos partículas, porque ahí se ve que hay una y otra que está ahí arriba. También lo que hicimos dentro del mismo estudio fue hacer espectros también de composición, ¿no? Tratando de buscar esta posible interacción entre las nanopartículas de plata y el modificador que tiene tungsteno. Entonces, bueno, acá es un estudio similar, donde a través de estas trayectorias rectas se van tomando espectros de DS y se hace un mapeo químico, pero en línea recta. Entonces, como ven acá están las imágenes, ¿no? El mapeo donde podemos ver la presencia de plata, ¿sí? A lo largo de esta trayectoria. Lo mismo, son dos trayectorias transversales en cada una de esta nanopartícula, ¿no? Y bueno, y acá se ve la presencia de plata y simultáneamente también la presencia de tungsteno. Entonces, bueno, en definitiva, un poco más de lo mismo, ¿no? Otras regiones de la misma muestra, y siempre hemos logrado, o sea, hicimos un estudio de varias partículas, y siempre encontramos que simultáneamente había plata y tungsteno, lo cual permite de alguna forma corroborar que la síntesis que realizaron las investigadoras de este proyecto había sido exitosa, digamos. Bueno, dentro de lo mismo, como Alicia comentó antes, en Santa Fe hay muchos grupos de investigación, sobre todo en INCAPE, que se dedican a la catálisis, y en materiales catalíticos es muy común soportar metales en óxidos con fines justamente de catalizadores heterogéneos, ¿no? De tener un catalizador heterogéneo. Entonces, en esos materiales
la dispersión del metal es muy importante. Cuán eficaz es uno para generar partículas muy pequeñitas que estén depositadas en un soporte. Y bueno, y esa es una medida experimental que siempre cuando uno hace una síntesis de un metal soportado le interesa tener. Entonces, esta es una imagen representativa, en modo de campo oscuro, de un catalizador que tiene un 1% de platino depositado en una alúmina mesoporosa, un soporte clásico, típico de catalizadores metálicos. Entonces, como en la imagen en campo oscuro tenemos una relación de contraste que tiene en cuenta el número atómico de los átomos involucrados, se dan cuenta aquí que tenemos un muy buen contraste entre lo que son las partículas de platino y el soporte de alúmina. Entonces, con una sola imagen, uno puede contar muchísimas partículas y de esa forma tener una distribución de frecuencias, una estadística de la dispersión que es muy buena. Entonces, esta es una capacidad que tiene el microscopio, el Sheol 2100 Plus que tenemos, que nos permite hacer estudios de dispersión de metales soportados o de cualquier material que tenga un muy buen contraste entre números atómicos y realizar un conteo rápido de partículas, en este caso partículas soportadas. Estos son estudios que se pueden hacer rutinariamente, digamos. Por otro lado, ahora voy a cambiar dentro de lo mismo, de la misma área de estudio de catalizadores. Ahora les muestro otro ejemplo, pero donde hay nanopartículas en este caso hay oro, son catalizadores que tienen oro, paladio, e incluso bimetálicos de oro-paladio, pero soportadas sobre un óxido, que es óxido de cerio, y como buen lantánido que es un elemento pesado, y por lo tanto el contraste no es tan bueno como el ejemplo anterior. Entonces uno en estos materiales, en estos nanomateriales, se tiene que esforzar un poco más para encontrar las partículas, que suelen ser muy pequeñas, y contarlas y hacer una buena estadística para la dispersión. Bueno, yo les muestro acá una imagen de alta resolución de uno de estos materiales, donde en los círculos se ven por contraste, en campo claro, donde posiblemente hay nanopartículas metálicas. Sin embargo, uno siempre trata de ir un poquito más allá y no solamente quedarse con ese mero contraste, sino tratar de hacer una identificación de fases. Entonces, otra de las ventajas que tenemos cuando hacemos microscopía de alta resolución es la capacidad de tomar la transformada de Fourier de zonas seleccionadas y por lo tanto tener una capacidad de análisis estructural o nanoestructural de cuál es la morfología de la celda que uno está midiendo, ¿no? Entonces, bueno, de esta forma uno puede hacer un análisis de qué material está tratando. En ese caso, lo mejor es tener estructuras cristalinas, digamos, que se diferencien claramente. A veces eso no es posible, entonces es muy importante siempre tener la capacidad analítica que nos da el EDS para hacer mapeos, por ejemplo, y hacer identificación exacta de dónde están los metales. Bueno, en este caso son metales, ¿no? ¿Dónde están los elementos, para ser más genéricos? Entonces, nuevamente les muestro una imagen, está en campo oscuro, y un mapeo químico donde están identificados los distintos elementos que tiene esta muestra. En este caso particular es el que les dije antes que era un bimetálico, que tenía oro y paladio simultáneamente. Entonces, uno haciendo un estudio más detallado, yo les muestro acá una imagen un poco grande, ¿no? Con una baja magnificación, pero es representativa de cómo están los elementos, sobre todo los metales soportados, bien distribuidos en el soporte, y uno puede hacer ciertas inferencias luego de composición, etcétera, etcétera. También es posible, cuando a uno le interesa, detenerse sobre una zona y en vez de hacer un mapeo, hacer un espectro en forma de puntual, ¿no? Y de esa forma, en general, uno tiene una mejor relación señal-ruido y una mejor capacidad analítica. Entonces, siguiendo un poquito más con este ejemplo y yendo
a un análisis nanoestructural un poco más detallado, una de las cosas que nos interesan cuando estudiamos nanopartículas soportadas es tener en cuenta cuál es la morfología de esas nanopartículas, porque en definitiva son, para la gente que hace catálisis, tiene que ver con la reactividad, ¿no? Con la capacidad de catalizar una reacción determinada. Entonces, bueno, esta imagen, como ven acá, es el mismo material que les mostré antes, otra zona seleccionada, y ahora haciendo un zoom, un aumento a mayores magnificaciones de una zona donde se ve claramente la presencia de una nanopartícula metálica apoyada, soportada, sobre este óxido que recordamos era un óxido de cerio. Entonces uno puede hacer un análisis de los espaciamientos interplanares y finalmente tratar de hacer un modelo. Y lo menciono porque esto es algo que nos interesa mucho hacer acá en Santa Fe y de lo cual tenemos poca experiencia y estamos tratando de ganar experiencia, sobre todo con colaboraciones con grupos de investigación que tienen muchos años en este tema. Una de las cosas que es muy interesante para estos materiales es justamente tener modelos que permitan identificar cuáles son los átomos que están en la superficie de una nanopartícula. Entonces, bueno, acá les muestro a modo de ejemplo, esta es una nanopartícula de oro similar a las que les mostré antes, y podemos hacer un modelo que represente esta imagen, y a partir de ese modelo uno puede, por ejemplo, hacer una distribución de tamaño, pero también hacer una distribución de átomos por coordinación superficial. Bueno, los numeritos que ustedes están viendo acá son la coordinación, o sea, cuántos vecinos tiene cada uno de esos átomos en la superficie. Y en muchos sistemas catalíticos esto es muy importante, y también para otras propiedades, ya que estamos, por ejemplo, para sistemas que tienen que ver con ópticos y demás, con fenómenos ópticos superficiales como dispersión de luz y demás. Es muy, muy importante, además del tamaño, hacer una identificación de, por ejemplo, sitios de baja coordinación que se encuentran en bordes y en esquinas. Entonces uno hace un modelo y contrasta este modelo con la imagen obtenida, de modo tal de obtener información más precisa de la composición superficial. Pasando ahora a otros sistemas, este es un ejemplo de óxidos mixtos que, donde uno le interesa o puede tener un doble interés. Por un lado, muchas veces nos interesa saber si realmente hemos dopado un óxido, por ejemplo, por la incorporación de otro elemento químico a su estructura cristalina, pero también a veces se generan materiales compuestos, tipo core shell o con otras estructuras, o sea, con fases segregadas. Entonces, el análisis nanoestructural es muy, muy importante, porque más allá de las técnicas masivas, como por ejemplo difracción de rayos X, donde uno tiene una visión global o masiva de su material, en este caso podemos detenernos en nanodominios y saber realmente si nuestro material es homogéneo o si tiene fases segregadas. Bueno, este caso particular es un óxido de cerio también, como antes, pero está dopado con cationes galio. Entonces estas áreas seleccionadas que están recuadradas acá, se pueden tomar las transformadas de Fourier, y a partir de esos datos, o sea, obtener datos cristalográficos, repito, de estas áreas seleccionadas que son de dominio nanométrico, y contrastarlos con los datos de, por ejemplo, del óxido de cerio puro. Saber si hemos incorporado, por ejemplo, otro cation que ha producido un cambio en la red cristalina, eso se va a ver reflejado en, por ejemplo, un cambio en el espaciamiento, ¿no? Y finalmente, un par de ejemplos más recientes que tienen que ver con materiales que también son nanométricos, que es un área de estudio muy reciente, bueno, relativamente reciente, donde la síntesis de los materiales inorgánicos tienden a producir partículas, nanopartículas, con morfología controlada. Es decir, hacer, por ejemplo, como se ve en esta imagen, nanocubos, ¿sí? O nanoplacas hexagonales, como se ve acá. Esto es una placa hexagonal, y acá hay otra plaquita que está en forma perpendicular, donde se ve el espesor. Y hacer estudios nanoestructurales y morfológicos de este tipo de materiales.
Entonces, les muestro como un caso de estudio bien característico de este tipo de análisis, que tiene que ver con no solamente la morfología, porque acá se ve claramente cómo, bueno, estos son los cubos, los cubitos de óxido de cerio, esto es un modelo de ese material, y lo que hemos estudiado es la reconstrucción superficial de estos materiales. Entonces, si estos materiales son sometidos a temperatura, lo que se produce es que estas caras que eran relativamente homogéneas, se produce una reestructuración superficial que cambia su morfología. Entonces, bueno, acá de vuelta hay un modelo y se ve, creo yo que muy bien en esta imagen, cómo la superficie se ha reestructurado produciendo nanofacetados que, bueno, corresponden a una cara 1-1-1, cuando este óxido de cerio, que tiene una estructura cúbica tipo florita, tendría que tener en esa cara una superficie 1-0-0. Y esa superficie se reestructura como se muestra muy bien en esta imagen, y uno puede estudiar cómo son esos dominios y qué características tienen, ¿no? Y finalmente, también sobre esas placas o sobre esos materiales con morfología, se puede colocar un segundo material y de vuelta hacer un estudio morfológico y químico simultáneamente, obteniendo, por ejemplo, estos mapeos donde podemos identificar dónde se encuentra la fase bueno, que nos interesa, si está bien distribuida, si forma partículas de distintos tamaños, si se encuentra homogéneamente distribuida o heterogéneamente distribuida, porque hay una fase que segregó y no logró una buena adherencia, etcétera, etcétera. Un estudio más, un ejemplo más de estos materiales soportados, en este caso son óxidos de cobre y cerio en un óxido de silicio mesoporoso con canales bien distribuidos, como se observa acá en la imagen. Estos son lo que se ve con un contraste más claro, son canales, son huecos en la estructura, y en esos huecos se ha depositado estos óxidos de cobre y cerio. Acá se ve en una imagen de campo claro la presencia de estas partículas muy pequeñitas en la estructura porosa de este material. También acá una imagen en campo oscuro, donde como el óxido de cerio es mucho más pesado, tiene un número atómico más alto, se produce un muy buen contraste. Y finalmente, para tener una identificación química de cómo están distribuidos esos materiales, podemos hacer un mapeo con el EDS. ¿Sí? La misma imagen, o sea, el mismo material, con mayor magnificación, donde se ven claramente que estos óxidos de cobre y cerio realmente se han incorporado dentro de los canales de este material basado en silicio, que tiene poros de tamaño bien definido. Bueno, y les muestro algo que en realidad es un desarrollo que queremos hacer, un conocimiento y una habilidad que queremos disponer en nuestro laboratorio, en nuestro microscopio. Tenemos el hardware porque tenemos el microscopio y tenemos un portamuestra que es de doble tilt, que nos permite hacer tomografía. Pero todavía estamos en una fase de desarrollo de esto y realmente nos está faltando todavía un poco. Hemos hecho cosas con gente de la Universidad de Cádiz. Voy a tratar de reproducir un video. Si no se puede, nos quedamos con esta imagen. Un segundito. ¿Se puede ver el video? Sí. Sí, sí. Bueno, esta es una reconstrucción en 3 dimensiones, una tomografía de uno de los materiales, un ejemplo de los materiales que les mostré anteriormente. Este es un óxido de cerio que tiene nanopartículas de oro depositadas en su superficie. Entonces, bueno, a partir de los contrastes y de la reconstrucción tridimensional de las imágenes, se puede hacer una tomografía de una nanopartícula individual como se muestra acá. Este trabajo lo realizaron en la Universidad de Cádiz. Como les decía antes, nosotros estamos tratando de aprender estas herramientas. Creemos que si continuamos con la formación de los recursos humanos, como
les contó Alicia anteriormente, esperamos que estas capacidades las tendremos en breve disponibles acá en Santa Fe directamente. Bueno, y finalmente, como los que son microscopistas pasan muchas horas adentro del microscopio, en esas salas oscuras, durante muchas horas, mirando la pantalla, y bueno, y siguiendo, puede ser que se ve la imagen, ¿no? De la presentación. Sí, está viendo una ¿Sí? imagen. Se ve una imagen que es un poco rara, ¿no? Un poquito llamativa. Bueno, un día yo estaba mirando y veo esta imagen y la verdad que me hizo acordar algo que había visto en el cine y no sabía qué era hasta que me di cuenta que, bueno, que tenía una formita media rara y bueno, y yo no sé si es verdad o no, pero a veces uno empieza a ver cosas raras en el microscopio. Espero que sea representativo de la muestra y no producto de la imaginación. Así que bueno, les agradezco mucho la atención y cualquier pregunta estamos a disposición. Muy bien, muchas gracias, Sebastián. Sí, está buena, ¿no? Muy buena la imagen. Bueno, por cuestiones de tiempo y que hemos arrancado tarde, vamos a hacerte una pregunta, Sebastián, y de ahí vamos a pasar a la siguiente charla. Lo que sí pueden hacer más de una pregunta, o sea, no hay problema, y después me voy a estar comunicando por mail, Sebastián, para responder esas preguntas. Perfecto, por supuesto. Sí. Bien, bueno, hay saludos y felicitaciones para los dos, tanto para vos, Sebastián, como para Alicia. Y tenemos una pregunta de Natalia Fagali, dice, maravillosas las imágenes, ¿las tomografías las hacen con el mismo TEM? Sí, o sea, las imágenes se adquieren, ¿no?, en el mismo microscopio y después eso requiere un procesamiento matemático y un software específico para realizar la imagen tomográfica, ¿no?, como les mostré recién. Pero el microscopio, lo interesante, digamos, del microscopio que tenemos es que el hardware lo tenemos, como decíamos, como les dije antes. Lo que por ahí nos falta es la expertise porque realmente requiere de una capacidad del operador para realizar, bueno, para tomar las imágenes de forma bien, bueno, buena, para que queden buenas imágenes, y después también el procesado, o sea, requiere mucho procesamiento de las imágenes. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Sebastián, muchas gracias, No, por Alicia. favor, Hernán. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, por Sí, la nada. verdad que Muchas impresionante las imágenes y el poder, digamos, del microscopio. Bueno, también eso de tomografía es súper interesante. Así que, bueno, muchísimas gracias. Bueno, Gracias a ustedes. muchas gracias.